Hola, hola. Listos, muy buenas tardes para todos, a nuestros asistentes e invitados que se encuentran en conexión virtual. Iniciamos nuestra segunda jornada del Simposio Electronics 2025. El día de hoy vamos a estar contando y conversando sobre temas en tamizaje neonatal, CLIA, y vamos a finalizar la jornada con una conferencia en actualización en beta-talasemias con el doctor Tulio Moreno. A todos ustedes nuevamente muchísimas gracias por su asistencia y le doy la bienvenida a la doctora Patricia Tarazona, quien nos estará dando una conferencia sobre la solución completa en tamizaje neonatal. Doctora Patricia, muy buenas tardes y muchísimas gracias. Buenas tardes para todos, gracias Andrés. Bienvenidos, me encanta tenerlos acá, poder compartir con ustedes este espacio que para nosotros es súper importante, poderles mostrar todo nuestro sistema integral en tamizaje. Pero para arrancar la charla, pues obviamente hay que hablar un poquito de la ley 1980 y la normativa, porque pues estamos, digamos que, perdidos un poco en muchas cosas, entonces la charla la dividí en parte normativa, parte también de todo lo que habla en el tema de la muestra, que es algo que ha surgido de dudas frente a cómo es la toma de la muestra, la calidad de la muestra, y ya viene nuestro sistema integrado para todo el tamizaje neonatal básico. Vamos de lo general allá a cosas más específicas. ¿Listo? Entonces, gracias por asistir, gracias por estar acá y cualquier pregunta, cualquier inquietud, con muchísimo gusto. Bueno, quise arrancar siempre mostrando nosotros, Labtronics, es una empresa para los que de pronto no nos conocen y que están conectados virtualmente. Nosotros somos una empresa que llevamos más de 25 años en el mercado, somos una empresa líder en varias de las patologías de las ramas en el diagnóstico y pues tamizaje neonatal es una de las líneas importantes de la compañía. Representamos acá en Colombia muchas marcas y hoy en tamizaje neonatal estamos siendo líderes acá en Colombia con la marca que representamos. Para hablar de tamizaje neonatal tenemos que enfocarnos en algo muy importante. Son una serie de pruebas de laboratorio que permiten la identificación precoz de patologías o de enfermedades metabólicas congénitas que están ligadas a ciertas afecciones y que podemos determinarlas en una población aparentemente normal. Entonces, son las pruebas de selección que determinan individuos enfermos en una población aparentemente sana. ¿Cuáles son los objetivos del tamizaje y por qué es importante tamizar? Es importante tamizar por varios aspectos. Vamos a prevenir un daño irreversible y dar un manejo médico apropiado antes de que ocurra este daño y que nos pueda dejar secuelas en los neonatos. Vamos a hacer un diagnóstico efectivo y oportuno. Vamos a ofrecer a la sociedad los mecanismos para disminuir el impacto social y médico que esto influye. Para eso trabajamos con un grupo interdisciplinario en donde todos estamos a la par, hablando el mismo tema, para precisamente poder dar y poder mejorar y que ese impacto no sea tan grande. Vamos a identificar enfermedades carentes de manifestaciones clínicas en los primeros días de vida, evitando lo que les decía, secuelas que pueden ser ya irreversibles. Vamos a educar y dar asesoramiento genético a las familias y a los pacientes diagnosticados sobre el manejo de estas enfermedades. Entonces es importante tener en cuenta cuáles son los objetivos del tamizaje neonatal, porque a partir de allí es que hacemos esta tamización. Algo importante y que hay que tener en cuenta es el marco normativo legal. ¿Por qué? Porque todo el tamizaje neonatal tiene un marco normativo que arranca desde la Constitución del 91, con la Ley 100 del 93, luego vienen varios acuerdos y acá hay una resolución muy importante que es la 412 del 2000, en donde empezamos a hablar de este tipo de enfermedades y donde empezaron a ser obligatorias, sobre todo acá, en la resolución 412, en la tamización del TSH neonatal con la enfermedad de hipotiroidismo congénito. De ahí empezamos a hablar de tamizaje, pero pues no habíamos ampliado esta práctica de tamizaje que es tan importante en nuestro país y que estamos quedados
referente a varios países vecinos. Luego llega la ley 1392 de las enfermedades huérfanas, está la guía de atención de práctica clínica del recién nacido, la guía y la resolución 3280, que es base fundamental para pasar con la ley 1980 del 2019. Entonces, acá es importante que sepamos ese contexto normativo y sepamos dónde estamos, qué estamos haciendo y qué es lo que va a pasar. Con esta resolución 412 del 2000 empezamos a hablar de tamizaje, pero solo tamizábamos TSH neonatal, hablando de enfermedades metabólicas. Era lo que hacíamos en la tamización y pues utilizábamos un tipo de sangre, un tipo de muestra que ya más adelante vamos a hablar. Luego viene la guía, la resolución 3280, por la cual se adoptan lineamientos técnicos y operativos de la ruta integral del recién nacido, y a partir de ahí también es la base importante para que haya la ley 1980 del 2019, por la cual se crea el programa de tamizaje neonatal en Colombia y se amplían las enfermedades importantes para tamizar. Entonces es importante tener en cuenta, con esta ley pues ese fue el objetivo, ampliarla y no solamente hablar de que hacíamos tamizaje neonatal acá en Colombia, cuando solo tamizábamos el hipotiroidismo congénito. ¿Qué pretende con esta ley? Pues la ley regula y amplía la práctica acá en Colombia, ampliamos más el tamizaje, teníamos o veníamos con ceguera, sordera congénita, y realmente la ley se enfoca en la tamización de errores congénitos y metabolismos y enfermedades congénitas, es decir, ahí ampliamos esta práctica del tamizaje neonatal. Importantísimo en esta ley, se estableció también la toma de muestras de sangre del recién nacido, la utilización y a partir de ahí el almacenamiento como tal de la muestra. ¿Y el día para qué? Para dar un diagnóstico temprano, permitiendo la evolución de progresión de enfermedades o secuelas que pues lleguen pues a la muerte. Tenemos una red nacional de laboratorios y es importante saber en dónde estamos nosotros como laboratorios enfocados, y esto es pues del Ministerio Nacional de Salud. Está la Supersalud, el Ministerio, que es el nivel nacional de dirección. Bueno, luego viene el nivel de coordinación con el Instituto Nacional de Salud y el INVIMA. Posteriormente el nivel territorial, que es la dirección y coordinación de redes, y ya venimos los laboratorios privados, pero todos venimos siendo regulados finalmente por el Ministerio, por la Supersalud, por el nivel de coordinación como es el instituto, y el ente territorial como es las direcciones de cada departamento, la dirección y coordinación de redes como son los laboratorios de salud pública. En esta ley es importante tener en cuenta que el Instituto Nacional va a quedar como el centro coordinador del tamizaje neonatal, y los laboratorios de salud pública, como lo vimos anteriormente, son los que harán sus vestes también a nivel territorial en los departamentos. Los laboratorios de tamizaje neonatal, ¿cuáles van a ser? ¿O cuáles son los laboratorios de referencia para el tamizaje neonatal? Aquellos que sean inscritos en el Instituto Nacional de Salud y los que vayan a acreditar las pruebas. En resumen, la ley que nos dice que debemos contar con una habilitación vigente. Debemos cumplir con los estándares de calidad citados en la resolución 1619. Y esa resolución 1619 del 2015 habla de unos estándares de calidad y en unas etapas de evaluación en las cuales debemos cumplir como laboratorio mínimo un 80% para ser precisamente laboratorios de referencia de tamizaje neonatal. Estar acreditados con la ONAC en la ISO 15189. También es importante estar inscritos en los programas de evaluación de desempeño del Instituto Nacional de Salud. ¿Cuáles son los programas de evaluación? Los que ellos tengan implementados en el momento. En este momento estaban con el TSH, ya ampliaron a galactosa y fenilcetonuria. Debemos estar inscritos si queremos ser laboratorios de referencia en tamizaje neonatal. Notificar oportunamente los resultados en la totalidad de las pruebas en el Repositorio Nacional de Muestras, porque precisamente para esto está, porque es una de las, digamos, de los objetivos de la ley, poder notificar todos estos casos probables.
todos los casos, mejor dicho. Garantizar la calidad de la información, es decir, que debo cumplir, mi información debe ser de custodia esa información y debe ser de calidad. Si yo estoy reportando un caso probable o si estoy reportando el TSH, la fenilcetonuria, todos los analitos o los mensurandos que están en esta ley que quedaron ampliados, debo reportar absolutamente todo con claridad y que esa información sea confiable y fidedigna. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. Organizar y custodiar el archivo de muestras y los resultados de tamizaje por un periodo establecido de acuerdo a la normativa para que me sirva de contramuestra. Entonces, es importante saber que todos los laboratorios que van a hacer las pruebas de tamizaje neonatal deben cumplir con todo esto que está en la ley 1980. La resolución 1619, lo que les decía del 2015, cobra importancia. ¿Por qué? Porque en esta ley quedan el Instituto Nacional de Salud y la red de laboratorios y los entes territoriales, es decir, los laboratorios de salud pública, deben implementarla y debemos cumplir con los estándares de calidad para autorizar. Entonces, ellos van a revisar que cumplamos con los estándares de calidad para quedar habilitados para montar el tamizaje neonatal. Entonces, debemos estar mínimo en el 80%. Si no cumplimos, pues nos van a habilitar para el tamizaje. Y esto es claro tenerlo porque a veces van con la resolución 1619 y nosotros ni siquiera sabemos que la resolución 1619 existe, que es desde el 2015 y que decreta cuál es la importancia de estos laboratorios, tanto territoriales como del Instituto Nacional de Salud y de los estándares de calidad. Esa resolución entonces nos lleva a revisar esas autoevaluaciones, visita de verificación del laboratorio, envío de planes de acción, visitas de seguimiento y cumplimiento de todos estos estándares de calidad, precisamente cumpliendo con un mínimo del 80% para poder estar procesando y realizando las pruebas de tamizaje neonatal. Entonces es importante que sepamos todo esto. ¿Por qué? Porque a veces estamos pensando que solamente la ley 1980, pero acordémonos que hay una normativa detrás de esto muy importante, la cual debemos cumplir y que se las menciono para que sepamos en dónde pues estamos y qué es lo que estaba en este momento regulado. Esto nos va a ayudar muchísimo. ¿Por qué? Porque son etapas de evaluación y de autoevaluación que también me sirven a mí como laboratorio para presentarme a un ente acreditador como es la UNAC con la 15189. Entonces es muy importante saber que si yo ya supero unas etapas con la 1619, pues voy en un camino muy dirigido hacia una acreditación, que es lo que finalmente queremos con los laboratorios que van a ser referentes para el tamizaje neonatal acá en Colombia. Viene la acreditación, que es la ISO 15189. Entonces, todo nos lleva a ir encaminados. Si nos damos cuenta, debemos estar habilitados, debemos cumplir con la 1619. Entonces, todo nos lleva encaminados a seguir, pues, frente a un estándar como lo es el de la acreditación, la ISO 15189. Que es importante también tener en cuenta. Esto es tomado de la página de la UNAC y también tomado de cursos que nosotros también tomamos, pues precisamente para saber y poder asesorar en cierto momento al laboratorio. Importante, antes de aplicar al proceso de acreditación, conozca los requisitos, los documentos, todo lo que se exige para no entrar en un proceso o entrar en reprocesos más bien que me lleven a mí pues finalmente a perder dinero, a perder tiempo. Entonces, para eso hay unas etapas las cuales debemos cumplir, las cuales debemos surtir y podemos presentar un proceso de acreditación exitoso, teniendo en cuenta documentos generales, criterios de acreditación y criterios de evaluación. Lo que nos decían en algún momento la UNAC, cuando hicimos el curso, nos decía lo más sencillo es estos documentos generales, porque es todos los documentos con los que uno tiene, el RUT, la Cámara de Comercio, bueno, todos los laboratorios los entes que se van a presentar a la acreditación. Pero el tema está y la clave está en los criterios de la acreditación y los criterios de la evaluación. Pueden consultarlo en la página de la UNAC y ahí está todas las etapas del proceso, desde la etapa del registro inicial, desde la presente solicitud, desde la revisión de la solicitud, y si todo está ok y cumple uno con esas etapas, con esos procesos, pues finalmente la decisión va a ser una acreditación con esta ISO 15189.
¿Qué es importante tener en cuenta también? Que esta ISO 15189 es transversal, es decir, va desde requisitos generales siendo transversal a toda la entidad, riesgos, todo el mapa de riesgos, todo, pero acá hay unos capítulos importantes que es el 6 y el capítulo 7 que enmarcan también cómo es nuestro papel como distribuidor o como proveedor de las pruebas de tamizaje neonatal. Entonces, acá nosotros, ¿y por qué lo traigo acá a colación? Porque es fundamental el papel de nosotros también como distribuidores de las pruebas, poder apoyar ese proceso y contar con toda la documentación, con todo el proceso. Entonces, en la formación técnica y continua y el desarrollo profesional, los asesoramos, los capacitamos en el manejo de las pruebas, en el manejo de los equipos, en el manejo de la metodología, se hace la revisión de las instalaciones, los requisitos de preinstalación de los equipos, la instalación y las condiciones ambientales, porque todo esto hace parte de los documentos y del proceso que se tiene que tener en cuenta para un proceso exitoso en la acreditación. El equipamiento, la verificación funcional y operacional, los consumibles, los reactivos, el uso provisto de todo esto, que todos nuestros documentos como proveedores, en los insertos, en las fichas de seguridad, esté la información completa, esté la información acorde a lo que nos está exigiendo finalmente el ente acreditador y la ley. Todo esté en la ley, también habla un proceso de revisión de la verificación y la incertidumbre, entonces que mi proveedor, que mi fabricante cumpla con todo lo que nos está exigiendo para que nosotros lo podamos mostrar frente al ente acreditador y la acreditación sea exitosa. También tenemos una parte en el capítulo 7 que es muy importante, desde la fase preanalítica, analítica y posanalítica, porque acá trae mucha importancia en la preanalítica la toma de la muestra y en esto se ha también centrado los lineamientos y toda la actualización de los lineamientos del instituto precisamente ¿para qué? Porque si tomamos una muestra ideal, si sabemos cómo se toma la muestra, pues podemos dar un diagnóstico oportuno y que realmente el resultado sea confiable. Entonces, en estos requisitos de la fase preanalítica, analítica y posanalítica, estamos también inmersos nosotros como fabricante. En la parte del análisis, la verificación de método es muy importante y nosotros contamos con ese apoyo y con ese proceso de no dejar al laboratorio solo, porque este es un trabajo en conjunto, pero tampoco podemos ser juez y parte. Es decir, el laboratorio es el responsable de su data, el laboratorio es el responsable de su información, pero nosotros estamos ahí apoyándoles precisamente, ¿por qué? Porque vienen las especificaciones y para este caso de tamizaje neonatal, pues no tenemos CLIA o variabilidad biológica porque son enfermedades que no están ahí. Tenemos los insertos y también los lineamientos del Instituto Nacional de Salud. Entonces es importante tener eso en cuenta. Todos los atributos que manejamos, precisión, exactitud, robustez, evaluación de la incertidumbre, también saber que podemos sacar de los datos de esta verificación la incertidumbre que finalmente la ISO 15189 me va a exigir dónde está mi incertidumbre del laboratorio, cuál es el sesgo, cuál es la prueba y toda esta información es importante que el laboratorio la conozca, que el apoyo como fabricante, como proveedor de los reactivos, le damos al laboratorio para que no esté solo en este proceso y frente a un ente como la acreditación, sepamos defender en cierto modo cómo se sacó, cómo está el informe, cuál es mi dato, cuál es mi meta analítica, cuál es mi sesgo, cuál es mi incertidumbre. Entonces, todo esto lo traigo acá a colación porque hacemos parte de ese proceso de esa acreditación. Si es transversal a toda la entidad, pero también hacemos parte en estos capítulos que son importantes de la norma. Trabajamos con la EP15, la EP05, la EP9, tanto en precisión de métodos cuantitativos, exactitud, linealidad, cumpliendo con lo que nos exige el método de verificación. Para posterior generar un informe que va a ser el apoyo y que va a ser la ruta de inicio y la guía de ustedes como laboratorios para la implementación de estas técnicas. En la fase posanalítica pues está todo el tema de control de calidad, la evaluación directa, indirecta que hace con el instituto y pues los puntos de corte que se definieron en todos estos lineamientos de la ley 19.
Se definieron, como les decía, lineamientos técnicos y operativos que permiten ubicar a los actores del sector en términos de condiciones y consideraciones para la atención de tamizaje. Y acá es importante saber que ha ido evolucionando desde que salió la ley 1980. Entran estos lineamientos nacionales que salen en el 2022 del Instituto Nacional de Salud, y acá me da la ruta también qué metodologías son las que se van a utilizar, qué tipo de muestra es el que se va a utilizar, cuáles son las pruebas confirmatorias en caso de tener esta prueba, un caso probable, qué debo hacer, cuáles son los responsables. Y en estos lineamientos se centró toda, o sea, la ley está acá y se sacaron los lineamientos por el instituto como ente coordinador del laboratorio para el tamizaje neonatal. Posterior a esos lineamientos, en ese mismo año 2022, en junio, sale la actualización de las recomendaciones también operativas del Instituto Nacional de Salud. ¿Frente a qué? A los laboratorios que van a hacer tamizaje neonatal. Y esta actualización se basa, y es importante tener en cuenta, en los puntos de corte, que también lo sacó, y en la muestra, perdón que acá me devuelvo, y en la muestra, el tipo de muestra y la recolección de la muestra, la calidad de la muestra, las condiciones para la toma de la muestra, el almacenamiento. Por eso les dije que la iba a repartir la presentación en tres: en la normativa, en la toma de la muestra y en el sistema integrado que nosotros les ofrecemos. Entonces, acá esta actualización centró su esfuerzo realmente en poder mostrar todos estos anexos frente a la muestra, al consentimiento, y se empezó a hablar de la muestra de talón, que no la habíamos tocado, sino desde la guía de práctica recién nacido, pero volvemos acá a dar los lineamientos frente a esta toma. Y el año pasado, en mayo, salió la actualización de las recomendaciones técnicas y operativas. Y en estas recomendaciones técnicas y operativas salen también, volvemos con los puntos de corte, pero hay un cambio en los puntos de corte en la biotinidasa, para tenerlo en cuenta. Fue el único punto de corte que cambió, lo pasaron de porcentaje de actividad a unidades. Están las consideraciones analíticas también, acá ya se habla del spot de la muestra, de la cantidad de la muestra, que debe ser 50 microlitros, es decir, 1 centímetro. Se habla de también la forma en tomar, en hacer ese ponchado de la muestra. Muchas veces habían laboratorios y le he llegado y no sabían cómo poncho, de qué lado poncho, si del centro, si del lado, entonces acá ya gráficamente vemos cómo es una muestra ideal para ponchar, de dónde no debo ponchar. Y también se habló acá en esta actualización de la tarjeta de la toma de muestra. En la anterior nos daban la tarjeta de toma de muestra con unos ítems muy importantes, pero acá, si ustedes que saben y van a montar tamizaje deben estar enterados, en esta tarjeta de toma de muestras se tomaron otros ítems que eran importantes para el repositorio. Entonces, edad gestacional, bueno, unos ítems muy importantes en la tarjeta, los cuales pues nosotros también como proveedores debemos cumplir, y la tarjeta quede actualizada frente a lo que nos pide el instituto, para que cuando vayamos a hacer el repositorio cumplamos con todo lo que ellos nos están pidiendo. Entonces acá esa fue parte de la actualización de estos lineamientos. Viene otra importantísima que va muy amarrada frente a estos lineamientos, frente a esta actualización, que es la resolución 207. Y en esta resolución 207 son los lineamientos técnicos y operativos del programa de tamizaje neonatal. Y acá ya nos hablan de los tiempos, es decir, los laboratorios a partir de cuándo va a ser obligatorio la acreditación, cuánto tiempo tengo. Entonces los invito a revisarla. Acá simplemente quise traer esta parte de la acreditación, donde habla que será a partir de 2 años, a partir de que la patología quede en el programa. En este momento la patología es el TSH neonatal,
¿sí? Pero a partir de que implemente la patología en una próxima o en la resolución 207 digan, ampliamos la práctica, ya va a ser tales y tales patologías con todos sus lineamientos, van a ser 2 años. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cuando hacemos el tamizaje neonatal, cuando estamos referenciados, pues a mí me van a mandar el TSH y la fenilcetonuria y los demás, entonces hacemos todo el panel completo del básico precisamente, ¿para qué? Pues para poder tamizar al bebé completo y segundo, en términos de acreditación, si estoy preparando para el TSH, pues preparo para las demás pruebas y pues digamos que en términos de rentabilidad va a ser mucho mejor. Entonces, y todos vamos a esforzarnos en sacar todas las 7 pruebas para que me quede acreditado todo y no empezar a acreditar de una por uno porque va a ser mucho más costoso sabiendo que la exigencia va a ser igual para todos. También sabiendo que tenemos que tener una experiencia como laboratorio frente a lo que nosotros vamos a procesar, frente a las evaluaciones de desempeño, frente al control de calidad externo, bueno, todo esto que es importante tener en cuenta. Y también acá en esta 207 nos habla de la toma de la muestra, también hablan de que a partir de esta implementación de esta ley, 2 años en que transitoriamente vamos a estar con el con la toma de cordón umbilical, pero ya va a ser obligatoria la toma de talón. Entonces acá es donde empezamos a decir, bueno, ¿cuánto tiempo tenemos? Porque ya transitoriamente vamos a migrar y ya debemos hasta el próximo año, febrero del 2026, vamos a tener que ya haber migrado a talón, porque es la muestra ideal y la guía de práctica clínica nos dice que es la muestra universalmente adoptada. Recordemos que, acá hago una cuña, el sangre de cordón se tomó precisamente, ¿por qué? Porque pues era por cobertura, era para poder tamizar a todos los bebés de TSH neonatal y era más fácil tomarla de cordón umbilical, pero no es la muestra ideal, precisamente ¿por qué? Porque pues ahí van anticuerpos de la mamá y van a haber muchos falsos positivos. Y para las demás pruebas del tamizaje debe haber un reto metabólico. Entonces, es posible que al menos transitoriamente las muestras se recolecten en 2 fases. Ya entonces sabemos, una será la de cordón solo para TSH, pero que ya a partir del otro año, pues ya tenemos que implementar medidas para hacer la muestra en talón. Y esta muestra de talón, que es la muestra universalmente adoptada, y la muestra también que la guía de práctica clínica del 2013 nos habla de que es la muestra ideal y que la muestra ideal debe ser tomada entre el 3.º y 5.º día. ¿Listo? También nos habla de las manchas en donde se deben recolectar y nos dan los tipos de papel filtro que son importantes. En este caso, todos los fabricantes debemos cumplir con el tipo de papel filtro, el Waldmann 903, el Wastron grado 226 o el Macaret-Najal 713. Es importante tener en cuenta y saber, bueno, yo estoy tamizando, pero mi papel de filtro sí es el ideal, sí tiene la absorción, la homogeneidad, las condiciones de acuerdo a lo que me habla el CLSI en su guía NBS01. Entonces es importante tener eso en cuenta porque a veces nosotros sí empezamos a tamizar, pero no sabemos si sí estamos cumpliendo y llega una visita, llega un ente acreditador, llega un auditor y empezamos a tener problemas. Entonces todo eso es importante y nosotros en eso somos muy claros y les contamos de lo que está, cómo vamos y más que nosotros pues tenemos una representación importante acá en Colombia en esta parte de tamizaje neonatal. Entonces, tener en claro esta parte, porque eso hace, pues mella en el tema de los lineamientos de tamizaje. Entonces, recordemos la toma de muestra en sala de partos y se adoptó, pues ¿por qué? Por tema de cobertura y en la resolución 412. Pero pues vamos a tener una transitoriedad, la cual debemos ya empezar a migrar y mirar, bueno, cómo vamos a hacer, quiénes son las personas que van a tomar las muestras, cómo se va a hacer esta toma de muestras, cómo lo vamos a realizar. ¿Por qué? Porque la toma de muestra de talón es la muestra, vuelvo y insisto, universalmente adoptada y es la muestra que quedó establecida para estas enfermedades, para estos errores innatos del metabolismo en esta ley 1980. Importante, esta muestra se debe hacer después de un reto metabólico, no podemos hacerla, por eso no se hace antes de que el bebé haya ingerido la leche materna porque podemos tener o falsos positivos o falsos negativos para ciertos desórdenes. Entonces es importante tener eso muy claro
en el momento en que se va a recolectar la muestra, que sería ideal entre las 48 a las 72 horas, tercero a quinto día. Pero también acá tenemos una estancia hospitalaria, entonces hay que jugar con todo eso. Entonces se define que no van a sacar a las mamás antes de 24 horas cuando es un parto natural o antes de las 48 cuando es un parto por cesárea. Pero nosotros ya como laboratorio y vamos a tomar las muestras también asegurarnos de que haya habido un reto metabólico para poder tomar esa muestra. Precisamente porque podemos estar mandando a los bebés a la casa y se van y no vuelven y ya, o lo peor, se van y al tercero, cuarto, quinto día empiezan los síntomas, viene un coma, viene la muerte, o sea, entonces eso es importante tenerlo en cuenta, pues la idea es que no se nos vaya ningún bebecito sin tamizar. Entonces, adicional a eso, también lo hablan los lineamientos, está el consentimiento informado que debemos llenar para hacer ese tipo de muestra, para tomarle la muestra, explicándole a la mamá claramente por qué la tamización, cuáles son las enfermedades, en un lenguaje claro, en un lenguaje sencillo, en un lenguaje donde la concientice, donde le diga si no viene por el resultado, ¿qué va a pasar? Porque sí, muy chévere, vamos, lo tamizamos, pero se nos olvida ir por el resultado o no lo vemos como tan importante. Decimos, bueno, pues no es tan importante, pero si yo ya le digo a la mamá que si no viene por el resultado, que si es un caso probable, que el coeficiente intelectual de este bebé puede empezar a disminuir al nivel de que va creciendo, de que puede quedar con un retardo mental, pues ya la cosa cambia, yo ya digo, uy no, espéreme, yo voy y reclamo mi resultado, dígame dónde le firmo y cuándo voy. Entonces es importante eso, tenerlo muy en cuenta y este consentimiento informado está en los lineamientos, ahí encuentran el modelo, lo pueden adoptar, toman todo, que no se nos quede nada, que a veces damos por hecho muchas cosas y resulta que se nos queda por fuera cosas muy importantes, aspectos muy importantes. Entonces, esto es claro. Y acá viene la parte de la calidad de las muestras. Debemos tener en cuenta que la muestra es el insumo primordial para este diagnóstico. Si la muestra me queda mal tomada y si tengo el bebé en el momento, pues paso, de verdad mejor pasar por la vergüenza de decir qué pena me toca volverla a tomar del otro talón y no mandarla a que después venga por un resultado que realmente no tiene la calidad. Nosotros como laboratorios debemos reportar y debemos, más bien debemos procesar esas muestras, así estén mal tomadas, pero debemos notificar que es una muestra que no cumple, que la muestra no cumplió con las características. ¿Para qué? Para que se revise y ya miremos qué día va y si hay que retamizarlo o si hay que ya hacer una muestra de sangre venosa. Bueno, mirar qué se va a hacer, pero no poder dar por alto de que la muestra nos llegó coagulada, procesamos y no reportamos nada. La calidad es importante. Acá volvemos y este es un estudio también que se hizo frente a la cantidad de la muestra en el papel de filtro y de ahí salió esa actualización del tamizaje. La muestra ideal es de 1 centímetro o de 50 microlitros, que es una gota, ¿sí? Menos de 50 microlitros, es decir, de 10, es que acá no está, el puntero no está sirviendo, de 10 o de 20 microlitros no es una muestra ideal, ¿sí? No es una gota ideal, porque yo tengo que tamizar 7 enfermedades. Díganme ustedes de acá que estamos viendo, ¿cómo logro yo tamizar? No es posible, ¿sí? Entonces, la muestra debe ser 50 microlitros, 1 centímetro, y debemos tener conciencia de que esa muestra debe ser óptima. Acá les traigo ejemplos de muestras que no tienen la calidad precisamente por lo mismo. Esta es una muestra ideal, esta es una muestra válida. La muestra cambia de color cuando nosotros la dejamos secar. A las 3 horas cambia y ya no se vuelve ese rojo brillante, sino ya se vuelve opaco. Es importante eso también tenerlo en cuenta. Y es una muestra que cumple con los criterios y con las características. Y a partir de ahí es que ya puedo yo determinar cuántos spots voy a sacar de cada una de mis gotas, teniendo en cuenta los límites también acá permitidos del límite de la demarcación del centímetro de la gota. Estas muestras, si las traigo acá, que son muestras con las que uno se encuentra cuando va a laboratorios, son muestras que no
sirven, son muestras que están diluidas, son muestras que presentan halo de dilución y que si las recibo así para procesar el tamizaje, estoy errando y estoy dando resultados que no son confiables. Y nos han llegado muestras así. Y acá viene el tema de la concientización de una adecuada toma de la muestra. Nosotros apoyamos mucho esa parte. ¿Por qué? Porque también tenemos una responsabilidad social como distribuidores. Entonces vamos a los laboratorios que están procesando con nosotros, hacemos jornadas de capacitación. Ahorita con el tema de la virtualidad es mucho más sencillo poder llegar a todo lado, a todas las auxiliares, a las bacteriólogas, bueno, todas las personas que toman las muestras y poderles explicar de la manera, digamos, más de concientizarlas de una adecuada toma de la muestra y por medio de fotografías decirle, bueno, esta muestra no es, porque cuando uno le dice la muestra no atravesó el papel de filtro, a veces no es un lenguaje que se entienda, es decirles, mira, tenemos el papel de filtro, debe atravesar la gota completamente, entonces tenemos también videos para que se haga de una manera mucho más interactiva y que entienda la persona cómo se debe tomar la muestra. Esta muestra nos ha llegado a los laboratorios, este tipo de muestra, y acá se dan cuenta que no atraviesa el papel de filtro, simplemente queda superficial. Entonces yo voy a tomar y voy a ponchar para mi tamizaje neonatal, pues ahí estoy perdiendo toda la cantidad de muestra. ¿Qué resultado vamos a dar? Y puedo estar diagnosticando, puedo estar diciendo, no, no es un caso probable, y resulta que sí era un caso probable de un hipotiroidismo congénito, de una fenilcetonuria o de una galactosemia, y esto es muy delicado. Entonces ya es un bebé que se fue, se perdió porque le dijimos, acá en este tema es más delicado reportar un caso no probable, siendo probable, o hablemos de un falso negativo, a un falso positivo, porque el falso positivo del caso probable lo van a seguir, lo vamos a confirmar, finalmente son temas y son muestras de screening, es un tamizaje, ¿sí? Pero el peor escenario es, no mamá, tranquila, todo estaba bien, no hay problema, y se va, y el niño más adelante muere, o tiene un retardo, o todo lo que les he comentado. Entonces, acá es mucho la conciencia que hacemos frente a este tema y esta responsabilidad. Entonces, nos han llegado, estas muestras son tomadas, nos han llegado, imagínense, tamizando de esta manera, cuando sabemos que son 50 microlitros, acá no hay ni 20, acá hay 10 microlitros, no atraviesan el papel de filtro. Entonces, si nosotros hacemos esa conciencia, si generamos eso, si tomamos las muestras adecuadamente, las almacenamos de una manera adecuada, pues también vamos a tener éxito en nuestras evaluaciones indirectas con el Instituto Nacional de Salud, con los laboratorios de salud pública, porque vamos a estar manejando también, digamos que estándares de calidad, que finalmente es lo que se requiere. Una vez tomadas estas muestras, también esto está en el tema de los lineamientos, el adecuado almacenamiento de las muestras. Si vemos acá en esta figura de abajo, estas son muestras ideales, una papeleta completamente diligenciada y mis muestras ideales secadas el tiempo que es, y poderlas enviar y embalar al laboratorio de referencia, y luego yo las almaceno por los periodos donde esté establecido, que más o menos son 3 meses, porque de acuerdo a un estudio que hizo el CDC, son muestras para el tema de tamizaje, hasta ese tiempo está la absorción y la homogenización de la muestra. Después de ese tiempo ya se pierde absorción de la muestra y no me va a servir para estudios de contramuestra en tamizaje, me va a servir para otras cosas, pero no para este tipo de estudios. Entonces debo verificar muy bien cómo las estoy almacenando. Deben ser siempre en bolsas metalizadas, bien selladas, refrigeradas, y a quién las voy a remitir, porque nosotros vamos a hacer custodia de esas muestras realmente. Por eso es el tema del repositorio, no es que llegaron mis muestras y las dejamos por allá perdidas. Todo esto tiene una responsabilidad muy importante. Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como laboratorios de referencia en tamizaje neonatal. Ya esta parte es el flujo de información desde la toma de la muestra, el procesamiento, el envío, el tema del repositorio, que es importante, por eso hay un líder de tamizaje neonatal, una persona encargada no solo del proceso, sino de estar vigilando de que se haga y se cumpla todo el proceso, desde la toma, el almacenamiento, el repositorio, todo el Civigila, porque finalmente todo esto es notificación a Civigila y de ahí salen todas las estadísticas, de ahí también van a salir los puntos de corte poblacionales, precisamente porque por todo el tema que hemos visto en las resoluciones.
Esto es a partir de toda la resolución, la normativa, ya vemos en la tercera parte, que es el sistema que nosotros ofrecemos de tamizaje neonatal a los laboratorios. Nuestro partner o nuestro proveedor es Centec. Esta es una empresa que es dedicada, altamente especializada en el manejo de este tipo de patologías. Es una empresa que realmente se dedica desde la preparación del anticuerpo, de la investigación en todo el tamizaje neonatal. Entonces, al ser expertos, pues sabemos que trabajan con este tipo de patologías y que tienen y cumplen con todos los estándares y todo lo que se requiere. Nosotros con Centec tenemos desde la recolección de la muestra, el muestreo y el análisis, es decir, tenemos todos los parámetros para hacer una solución completa. Entonces trabajamos con el papel Whatman 903, trabajamos con los ponchadores, con los analizadores, pues tenemos todo el tema cubierto para poderles ofrecer a ustedes esta parte. Pero Centec fue comprado por esta compañía que se llama LACAR. Y a partir de eso fue el año pasado, empezamos a ir migrando a la compañía que se llama LACAR. Entonces ya no vamos a hablar tanto de Centec como Centec solita, sino Centec como parte de una compañía, de una gran compañía que se llama LACAR. LACAR es una empresa dedicada a transformar toda la parte de salud pública en el diagnóstico y toda la parte de vanguardia. No solo también a nivel de newborn screening, sino farmacogenética y desórdenes a nivel genético. LACAR es una empresa que tiene 3 empresas adicionales, o sea, compra Centec, pero adicionalmente tiene otra rama que se llama la parte de genética y desórdenes y predisposición genética, y otra rama que es farmacocinética. Entonces, con LACAR tenemos una gran compañía que nos va a proveer productos para newborn screening, es decir, para toda la detección de todas las patologías en estos estados tempranos, también para predisposición genética y desórdenes y farmacogenética. Entonces es importante que ya sepamos que Centec hace parte de esta gran compañía LACAR, que va a la vanguardia y que podemos también en algún momento, si vamos a ir migrando al tamizaje neonatal básico y vamos a ir migrando al ampliado, tenemos varios desórdenes que se pueden detectar a nivel genético y que los tenemos con LACAR. Entonces quería contarles esta parte para que ya sepamos que el Centec hace parte de esta gran compañía. 3 áreas de especialización: cribado neonatal, farmacogenética y predisposiciones genéticas. Recordémonos que en el ampliado, los que hemos leído y tenemos lo de la ley, pasa un ampliado y hablamos de desórdenes de beta oxidación de los ácidos grasos, de aminoácidos. Entonces, con esta parte de LACAR, en esta predisposición genética, tenemos varios marcadores importantes que hacen parte del ampliado. Y LACAR el año pasado compró esta compañía que se llama Babies, y con esta compañía Babies, que también de pronto la habrán escuchado, también tenemos una parte de enfermedades a nivel lisosomal que hace parte de este tamizaje ampliado. Entonces, ¿qué tenemos en este momento para el tamizaje neonatal básico con LACAR Centec? Tenemos todos los desórdenes endocrinos, es decir, hipotiroidismo congénito, hiperplasia suprarrenal congénita, los errores innatos del metabolismo con la galactosemia, es decir, con el ensayo de galactosa total. Tenemos los errores innatos del metabolismo de aminoácidos con la fenilcetonuria, las enfermedades genéticas y trastornos metabólicos con el ensayo IRT y el ensayo de la biotinidasa, y defectos de las hemoglobinas o hemoglobinopatías, que este último defecto, último desorden, tenemos otra compañía aliada estratégica para poderles a ustedes ofrecer un tamizaje neonatal completo. No lo ubicamos con Centec, con LACAR, porque lo tenemos por espectrometría de masas. Entonces es mucho más costoso por esta metodología, pero que sí sepan que con LACAR tenemos también espectrómetro de masas si quieren hacer el ampliado, algún laboratorio que debe volverse referencia y pasar del básico al ampliado, tenemos toda esta parte por espectrometría de masas con LACAR. Tenemos ensayos por ELISA, entonces tenemos 3 ensayos de ELISA de los que les acabo de nombrar,
que son métodos directos, métodos indirectos y métodos competitivos, es decir, las ELISAs que nosotros manejamos con la CAR, con Centec, son de una jerarquía superior a nivel de ELISAs. Entonces tenemos esta, y tenemos analizadores, que es el Chainwell, que ya les voy a hablar del analizador, que es probado, ha sido probado en alianza estratégica con Centec, la CAR, Awareness Technology y Labtronics para poder desarrollarles y poder traerles un equipo probado que trabaje con el Dry Blood Spot, que es con la mancha de sangre seca, y poderles ofrecer el mercado. Y tenemos los otros 3 ensayos, que es PKU, galactosa y biotinidasa por colorimetría. Entonces, 3 ensayos ELISA, 3 ensayos colorimétricos manejados en la misma plataforma, que trabajan y que han sido probados con las muestras de mancha de sangre seca, es decir, con las tarjetas de papel de filtro. ¿Qué características tenemos y qué es importante resaltar? Como les dije, tenemos metodología ELISA, colorimétricos, próximamente el otro año se desarrolla la fluorometría, metodologías y ensayos inmunoenzimáticos de alta afinidad. Como les decía, Centec, la CAR es una compañía dedicada, entonces ellos preparan sus anticuerpos, saben a dónde van, saben cuál es el blanco de la enfermedad, entonces es una empresa altamente especializada que nos va a servir bastante tener esta alianza. Especificidad, buena sensibilidad, tenemos reactivos listos en su mayoría de uso para su uso. Los pozos, y esto es muy importante, al ser ELISAs tenemos pozos fraccionables, es decir, que proceso lo que necesito y no tenga que procesar una placa de 96 cuando de pronto tal vez no tengo los 96 o esperar a completar las 96, precisamente porque estamos hablando de que debemos reportar lo más pronto posible este tema de desórdenes en el tamizaje neonatal, entonces no va a esperar 15 días a tener todas las 96, sin embargo, al ser automatizado, pues tenemos que tener también con el laboratorio una rentabilidad. Pero los pozos son fraccionables y algo muy importante es el juego de calibradores en papel filtro Whatman 903 que han sido probados y que están acorde a la CDC y Organización Mundial de la Salud. Esto es importante porque cuando viene el ente acreditador también me dice su control o su calibrador frente a qué es trazable, saber que tengo un control o un calibrador trazable frente a una organización mundial, frente a un CDC, ¿sí? Entonces siempre saber frente a qué estándar estoy siendo trazado. Procedimientos en versión manual y automatizada, entonces para los laboratorios de pronto que tienen un nivel más bajo de volumen y que quieren ser referentes pero que vamos poco a poco, tenemos metodologías manuales, tenemos metodologías automatizadas y todo se puede procesar. Producción europea siguiendo la calidad ISO y Comunidad Europea. Centec, la CAR, es una compañía que va a la vanguardia y que está de acuerdo a los estándares de calidad, también como lo pide las normas europeas, la ISO, están con IVDR, hacen la actualización a lo último que esté exigiendo al sistema globalmente armonizado, de pronto ya lo han escuchado, que nos lo está exigiendo también el INVIMA, entonces todo esto va acorde a las exigencias. Tenemos diferentes presentaciones de los kits, que esto también es muy importante también que lo sepan. ¿Por qué? Porque de pronto solamente hay compañías que tienen los kits más grandes, pero acá tenemos kits desde 192 hasta 1920, es decir, que podemos llegar a laboratorios pequeños, medianos, grandes, o mirar, porque hay en la estandarización de este proceso, a veces yo tengo mi estadística en tantos nacimientos, pero bueno, mientras arranco cuántos es y podemos tener la disponibilidad de los kits de todas las presentaciones con un panel completo. Entonces, realmente, ¿cuáles son los beneficios de detección temprana para diagnóstico de estas enfermedades congénitas? De acuerdo a lo que nos está exigiendo la ley 1980, metodologías probadas al hacer la alianza estratégica con Awareness Technology, que es el proveedor del equipo, con Centec, la CAR y Labtronics, no se sale de acá nada sin probar. Nosotros venimos desde el 2020, desde que salió la ley 1980 del 2019, 20 con la pandemia y arrancamos a finales del 2020 probando, verificando, revisando,
fuimos a fábrica a entrenarnos, vinieron de allá, pruebe, revise, que todo cumpla, que los equipos sean trazables, que los equipos tengan metrología, que los equipos tengan las condiciones que se requieren, que las instalaciones, que se verifique absolutamente todo para poder decir si efectivamente sí estamos o no estamos midiendo lo que debemos y si estamos haciendo el uso provisto de los reactivos, como se dice, estamos dando un impacto clínico o no estamos teniendo impacto, qué enfermedades son las que realmente frente a los puntos de corte, cómo estamos nosotros establecidos. También estamos inscritos en programas de evaluación de desempeño para también mirar cómo nos ha ido. Es decir, que cumpliendo con todo lo que se dice, ha sido un proceso bastante largo, pero digamos que con grandes satisfacciones el poder llegar y el poder tener un sistema completamente integral y poder saber de que ya las tecnologías han sido probadas y que están instaladas. Bueno, entonces ahí viene el analizador de 2 placas. Tenemos, les decía que se pueden procesar también semiautomatizados o automatizados completamente, y esta compañía, Warren Technology, hacemos fusión con el Centec Lacar y nosotros como los proveedores para poder llegar a ustedes y poder probar esta máquina con rendimiento medio alto de 2 platos, un software fácil de usar, un software que permite y que es amigable al usuario, producto y pruebas y protocolos completamente estandarizados en la plataforma, protocolos probados con el dry blood spot, es decir, que funciona con la mancha de sangre, tecnologías que fueron probadas y validadas tanto en fábrica como acá. Este equipo lo vamos a ver ahorita cuando tengamos el break, se los voy a presentar para los que de pronto no lo conocen. Ya hay laboratorios de los que están unidos que están con esta tecnología, entonces tenemos el equipo disponible acá afuera para que lo puedan ver y poderles mostrar y que puedan interactuar con él frente a sus partes. Todo es un equipo exacto, es un equipo preciso, es un equipo que realmente da unos muy buenos resultados. Es un sistema abierto, entonces lo que se hizo con Warren Technology y Lacar es que el equipo quedara dedicado para tamizaje neonatal. Esto permite que las pruebas y los protocolos sean dedicados, que tenga y que cumpla con estos inmunoensayos frente al protocolo desde la elusión de la muestra hasta la generación del resultado. Tiene punta fija, tiene opción de 2 placas, es decir, en las 2 placas puedo estar alternando los protocolos dependiendo lo que requiera para que el equipo pues sea más óptimo. Tiene un lavador con 8 agujas y este lavado está de acuerdo a las exigencias de Centec, el número de lavados, el lavado de fondo, cómo lo debe hacer, si por tira, si por placa, es decir, cumpliendo con eso. Todo el lector tiene unos filtros que se le adaptaron para las técnicas de tamizaje. Recordemos que tenemos técnicas de lisa y tenemos técnicas de colorimetría. Entonces, tenemos esa posibilidad de los filtros, la rueda de filtros que me permita tener todo alterno en el mismo equipo. La calibración es trazable por NIST, este es un equipo americano, es decir, que tenemos trazabilidad frente a esta institución. El incubador es un incubador equipado con agitador y estas agitaciones va acorde también a las RPM que nos está exigiendo la fábrica de los reactivos. Todos los reactivos se cargan y los racks son personalizados, se determinó y se evaluó y se probó el rack para que pueda sacar mis reactivos de la caja y colocarlos en el rack sin tener que hacer trasvases. Habrán unas preparaciones de algunos reactivos que hay que hacer, pero también viene el frasco disponible para ello. Tenemos la trazabilidad, también tiene un software de control de calidad pues básico si lo quieren manejar ahí, pero normalmente los laboratorios tienen su control de calidad aparte. Sin embargo, también tiene su software de calidad, donde gestiona todos los datos, todo el registro es trazable, donde puedo mirar desde qué fecha procesé y puedo sacar y puedo transmitirlos. Y también tiene pues la conectividad a la interfaz del LIS, que también ya ha sido probado con algunas interfaces. Es una conexión sencilla, pero ya ha sido probada. Entonces, ¿qué beneficios tenemos? Un sistema
dedicado y personalizado para trabajar con los reactivos Centec LACAR, tecnologías de tamizaje probadas, porque no sacamos, Laptronics no saca ningún equipo sin que sea probado acá en nuestras instalaciones. Nosotros tenemos otra bodega donde está CCA habilitado para dispositivos médicos y allá hacemos la prueba de todos nuestros equipos, hacemos esas verificaciones, también hacemos verificación en base a la EP 15A2 para probar la tecnología y saber que está funcionando y la probamos con todos los controles. De hecho, es un proceso que demora mucho tiempo para nosotros poder sacar el equipo y decir efectivamente el equipo cumple y no llegar al laboratorio a probar un equipo, a empezar a súbale, venga, ajústele. Lo mínimo que hay que llegar a hacer es probarlo allá, que realmente con el transporte pues no haya pasado nada, pero garantizamos que el equipo ha sido probado y que la tecnología está probada. Software inteligente, amigable, el diseño de rack personalizado hace que sea más amigable y que realmente me aporte y que no tenga que estar demorándome mucho tiempo en la carga de mi equipo. Numerosas aplicaciones, diseño robusto, fácil de usar y, como les digo, tecnologías que son probadas. Requisitos de instalación realmente son sencillos, realmente hacemos, como les decía, parte de esa acreditación en ese capítulo 6 donde les hablaba de todos los requisitos de preinstalación. Van nuestros ingenieros a verificar que el sitio cumpla con las condiciones, que tengan el aire, que tengan el filtro, el ducto donde va a llegar los desechos, bueno, que se cumpla con todo para que precisamente cuando llegue el ente verificador, llámese instituto, llámese secretaría, llámese el ente acreditador, pues que estemos cumpliendo y que no, ay doctora, tocaba poner una poseta, o ay, entonces vamos y hacemos esa verificación precisamente ¿para qué? Para que ustedes sepan cómo es esa preinstalación. Entonces, importante que conozcan. ¿Cómo se haría con el equipo? Pues tenemos ponchadores, ahorita vamos a mirar cómo es. Tenemos la toma de la muestra, una toma de muestra ideal, ya contándoles todos los pormenores y la calidad de la muestra. Posteriormente, pues se atemperan todos los reactivos, se hace el ponchado de las muestras, teniendo en cuenta cómo debemos ponchar nuestras muestras, alistamos nuestro equipo, programamos y ponemos en marcha nuestro equipo para poder generar luego un resultado, validar estos resultados, y acá es muy importante verificar esos resultados, validarlos frente a la interpretación de los resultados, los puntos de corte, los reportes de mis certificados de calidad y la notificación pues al Civigila y al repositorio, todos los entes que tengo yo que cumplir. Entonces, importante saber, el equipo se pone en marcha, es muy rápido, mantenimientos son muy sencillos y pues vamos en ese proceso que tengo que estar dedicado, obviamente, con el líder o la persona que queda líder del tamizaje, la persona encargada o los usuarios encargados para que puedan poner en marcha la máquina. Todo esto se da un entrenamiento, un acompañamiento con nosotros para que podamos hacerlo y para que queden las personas capacitadas y formadas y puedan tener todo el tema de tamizaje completo. Esto con respecto a las 6 pruebas que se procesan en el equipo Chenwell 2. Les había dicho que las hemoglobinopatías las dejaba aparte porque tenemos otra alianza estratégica. No voy a hablar mucho de las hemoglobinopatías porque al final hay una charla con el doctor Tulio que sí nos va a hablar más a fondo, pero sí les voy a dar unas generalidades de las hemoglobinopatías y por qué es su importancia, porque son enfermedades causadas por mutaciones en el gen de la beta-globina y pues que van a empezar a aparecer a partir de cierto momento de la vida. Incluso hay unas que aparecen justo después del nacimiento o incluso antes. Hay síndromes talasémicos, anomalías estructurales de la hemoglobina y combinación y formas de interacción de la hemoglobina, es decir, podemos tener beta-talasemias con hemoglobina o con alguna variante. Importante hablarles que nos quede aquí clarito algo, son las enfermedades del glóbulo rojo, están defectos de las enzimas eritrocitarias, defectos a nivel de membrana y defectos de la hemoglobina, y ahí es donde vienen las hemoglobinopatías. Entonces acá es importante en estos defectos de las hemoglobinopatías
enmarcar que hay defectos en cantidad y defectos en estructura. Entonces, cuando hablamos de defectos en cantidad, es errores en la síntesis de la cadena de la hemoglobina, es decir, que ahí se nos presentan las alfa-talasemias o beta-talasemias. Y los defectos en la estructura, pues son las anomalías genéticas que afectan la estructura. Entonces, aquí vienen las distintas variantes de la hemoglobina. Hay muchas variantes de hemoglobina, pero hay unas específicas que son las que vamos de pronto a determinar. Y pues en ese sentido es importante tener en cuenta también que la hemoglobina pues está conformada por dos pares de cadenas de globinas y participan dos cromosomas. Participa el cromosoma 2 y el cromosoma 11. Importantísimo también que nos quede acá que en esa participación del cromosoma 16 y del cromosoma 11, pues hay, dependiendo en la edad embrionaria, fetal o adulta, pues vienen las cadenas que van a estar involucradas, alfa, beta, entonces ahí van a estar involucradas y pues en la vida, dependiendo desde que hay la gestación, pues van a venir esa síntesis de globina. Importante que recordemos que al nacimiento pues va a haber una hemoglobina fetal y una adulta y luego en la edad adulta se van a invertir esos porcentajes. Entonces también eso es importante que lo recordemos. En la tarde, en la charla nos va a quedar un poco más claro, pero pues sepamos que al nacimiento vamos a tener hemoglobina fetal el 80% y hemoglobina A el 20%, y en la edad adulta ya la hemoglobina A va a ser del 96%, la A2 del 2 al 3% y la fetal menos del 1%. Se requiere una correcta interpretación precisamente ¿para qué? Para dar un adecuado resultado. Y en base a esto, y nosotros como un proveedor responsablemente también y socialmente responsable, es donde evaluamos con quién vamos a trabajar como proveedores o cuál es nuestro aliado estratégico, precisamente para no tener ninguna dificultad, pues para dar un diagnóstico, porque pues lo que nosotros vendemos es salud, entonces no podemos estar como a la deriva yéndonos a cualquier metodología. En esto entonces evaluamos todo lo de la ley, el cumplimiento de la ley, y el objetivo era ofertar metodologías que vayan a la vanguardia y que sirvan también de metodologías no solo de screening sino de confirmatorias. Entonces en ese trascender encontramos a un partner que es Lifotronic, que es una compañía de Shenzhen del 2008, líder mundial en la industria de salud y produce y fabrica este tipo de metodologías por HPLC. Entonces, este fue nuestra alianza, nuestro nuevo aliado para poder aportarles a ustedes y brindarles a ustedes un sistema completamente integrado, no solo en la parte de el equipo con las 6 pruebas, sino también con las hemoglobinopatías, porque es otra metodología. Acá ya hablamos de metodología o espectrometría de masas, o HPLC, o electroforesis. Entonces elegimos una prueba que sea tanto de screening como confirmatoria, para que yo ya lo que sepa que me da ahí ya determine mi cantidad o mi variante de hemoglobina y sepa que ya estoy confirmando este diagnóstico. Entonces este es un equipo que se llama H9, que lo vamos también a ver ahorita acá afuera y lo vamos a poder revisar, y es un equipo que nos ayuda a complementar el portafolio del tamizaje neonatal básico. Este trabaja con cromatografía líquida de alta resolución, usa diferentes concentraciones de soluciones de sodio y diferentes concentraciones para que pueda realmente por medio de una columna que es de alta precisión pueda empezar a migrar las diferentes hemoglobinas, me pueda estar dando la medición por medio de ¿qué? Por medio de un cromatograma. Entonces, esta cromatografía de alta resolución en columna, pues va a separarme las distintas hemoglobinas y me va a dar, las va a eluir, y por medio de la columna me va a permitir a mí luego revisar el cromatograma y poder determinar cuál es la cantidad, en porcentaje de la hemoglobina o de la variante que me está determinando. Es un equipo que me puede informar todas las variantes de la hemoglobina, en particular pues las más comunes o las que más vamos a ver, que es la hemoglobina S, la E, la D, la E, fácil de operar y mantener. Es
un equipo que es altamente preciso y los coeficientes de variación en esta metodología y en HPLC, como también lo vimos ayer en hemoglobina glicosilada, son coeficientes de variación que son por debajo de 2. Entonces es muy preciso y también nosotros garantizamos que probamos esta metodología no solo con la sangre normal, donde de pronto no vamos a tener ninguna variante, sino hemos conseguido muestras patológicas para revisar que efectivamente nos esté evaluando y nos esté determinando la variante, llámese la C, la S, la D, y hemos podido probar la tecnología con estas muestras patológicas con altos resultados y con óptimos resultados. La metodología ha sido probada a partir de sangre dry blood spot, es decir, con la mancha de sangre en papel de filtro, ha sido probada, el fabricante la aprobó, el fabricante la verificó, hizo su informe de validación y pues sabemos que está aprobada y que no es algo que solamente es con sangre en tubo lila, simplemente acá y a partir de las sangres en talones que finalmente pues quedó los lineamientos como tipo de sangre utilizada para el tamizaje neonatal. Es un equipo rápido, 6 minutos es más rápido, 6 minutos dicen, pero 6 minutos, pero es que estamos evaluando hemoglobinopatía, ¿sí? Talasemias, beta-talasemias, alfa-talasemias y variantes. Entonces no es lo mismo que una glicosilada, como lo veíamos ayer, que se me va a demorar 120 segundos. 6 minutos es un tiempo muy rápido para que me determine a mí, porque finalmente estoy también observando la presencia y cuantificándola y dando el porcentaje de cuantificación, ya haciendo una prueba confirmatoria por HPLC. Entonces, realmente para nosotros es muy bueno poderles ofrecer a ustedes esta parte dentro del tamizaje neonatal básico con este equipo. Se para muy bien, los resultados son precisos, como les dije, la metodología es muy precisa, los coeficientes de variación realmente son súper pequeñitos, lo que hace que sea preciso, que sea exacto, que sea confiable, y la columna de alta precisión está optimizada para resultados pues muy confiables. Ha sido comparado con metodologías que hay en el mercado por HPLC con óptimos resultados. Pero la ventaja que tenemos acá también es que ha sido probado y validado con el Dry Blood Spot. ¿Listo? Muy conveniente, más costo efectivo, más eficiente, muy inteligente, 110 muestras de posiciones, tiene los racks para cargarlos, sin embargo, pues al ser con Dry Blood Spot hay que hacer una elución previa de la muestra porque yo no le puedo poner el Dry Blood Spot directamente para que él me cuantifique, tengo que hacer una elución de esa muestra inicialmente, que se demora media hora, hago la elución y a partir de los eluidos él me los va a cuantificar siendo muy preciso, muy exacto. Como les dije, el informe de validación, parte de la preparación, hacen todo en fábrica, sacaron manual, reactivos, está con INVIMA, está con insertos, con todo de acuerdo a lo que nos exige el INVIMA. Y esta última diapositiva que les quise traer acá es como también para que generemos un poquito de conciencia. Tenemos en Colombia que al año nacen más o menos unos 1.500 niños al año con enfermedades que pueden ser detectables con tamizaje neonatal. 1 de cada 3.000 niños nacen con hipotiroidismo y 1 de cada 10.000 pueden nacer con fenilcetonuria. Es decir, si hablamos de fenilcetonuria, estamos hablando de problemas en coeficiente intelectual, retardos mentales. Entonces acá, ¿qué es importante? ¿Cuántos laboratorios tenemos en el país? 4.538, 11 acreditados, 1 en proceso, 8 laboratorios con pruebas relacionadas con tamizaje neonatal básico y 1 con prueba confirmatoria. Entonces acá es, mire todos los laboratorios que tenemos y cuántos están acreditados. Si realmente se puso en la ley de tamizaje que debíamos acreditarnos, no es, digamos, no lo veamos como terrible, sino más bien veámoslo como va a ser una estandarización de nuestros procesos para que sean procesos confiables y procesos que realmente den un diagnóstico muy acertado y muy confiable. Entonces el llamado es, lo podemos hacer y lo podemos lograr. Y aquí vienen unas historias de éxito que tenemos frente a nuestros laboratorios, que ya dentro de los que están acreditados, fuimos el primer laboratorio
con nuestra tecnología. Tenemos un laboratorio, el primero que se acreditó con todo el panel de las 6 pruebas de tamizaje neonatal básico, y se pudo lograr, y sé que lo podemos lograr, y ya tenemos varios encaminados a este proceso. Entonces, contarles que es importante pues que tengamos en cuenta todas estas datos pues para saber que lo podemos lograr. Tenemos varias instalaciones en el país, en varios departamentos, exitosos, muchos ya están en proceso de acreditación. Ya, como les dije, el primer laboratorio acreditado acá en el país para tamizaje neonatal fue con nuestra tecnología. Entonces, lo podemos hacer, lo podemos lograr. Acá estamos en varias instalaciones. Nosotros vamos, medimos el espacio, hacemos todo ese tema, pero realmente acá en esta que ven acá, lo instalamos y después nos tocó trasladarlo porque realmente no cumplía, y ahí estábamos nosotras ahí antes de empezar la verificación. Bueno, este espacio desafortunadamente el laboratorio tenía un sitio adicional y ahí fue donde arrancamos la verificación. Acá es en fábrica, nosotros vamos, estos son los de Awarens Technology. Hemos ido allá y podemos lograrlo. Realmente tenemos ya laboratorios acreditados y laboratorios que han confiado, que han creído y que están en este proceso. Les voy a mostrar acá un video, pero yo no sé si acá corra, de historias de éxito de algunos de los laboratorios que están pues con la tecnología, que les ha gustado, que se han acreditado, que están en ese proceso. Entonces, para que ustedes lo vean. Lo podemos lograr, lo podemos hacer, y parte de ese proceso y parte de ese apoyo está en poder hacer alianzas con un laboratorio que cumpla con las… Clínica La Ermita, por contar con Labtronics SAS para la implementación del proyecto de tamizaje neonatal, específicamente con la instalación del analizador H9. Gracias, Clínica La Ermita, por contar con Labtronics SAS para la implementación del proyecto de tamizaje neonatal, específicamente con la instalación. Le damos gracias a Labtronics y a todo su equipo de asesoría científica, ingeniería y comercial por el acompañamiento en todo este proyecto. Muchas gracias. El H9, un equipo de HPLC, validado para la detección de beta-talasemias en sangre de talón. Labtronics SAS para la implementación es un analizador que cuantifica por zonas y áreas las variantes de las hemoglobinopatías. Adicionalmente, es una prueba confirmatoria, realizada a través de HPLC de última tecnología. Queremos agradecer al laboratorio Microanálisis Integral de Cali por su confianza en Labtronics SAS. No sé si tengan alguna pregunta, alguna inquietud. ¿Ahí ya? El H9, un equipo de HPLC, validado para la detección de beta-talasemias en sangre de talón. Es un analizador que cuantifica por zonas y áreas las variantes de las hemoglobinopatías. Adicionalmente, es una prueba confirmatoria, realizada a través de HPLC de última tecnología. Para mayor información, comunícate con nosotros. Queremos agradecer al laboratorio Microanálisis Integral de Cali por su confianza en Labtronics SAS,
Estamos muy felices de ser su aliado en la implementación de la solución completa para tamizaje neonatal. Mi nombre es Adriana Escobar Chalarca, soy la gerente del Laboratorio Microanálisis Integral de la ciudad de Cali. Estamos realizando la implementación y estandarización del tamizaje neonatal básico, dando cumplimiento a la ley 1980 del 2019. Para nosotros como laboratorio es muy importante ir escalando en nuevas pruebas y hemos elegido a Labtronics por ser la empresa que tiene una gran experiencia en este tipo de pruebas de tamizaje neonatal. En Labtronics contamos con la solución para tamizaje neonatal. Desde Labtronics tenemos la solución completa para las 7 pruebas solicitadas por la Ley 1980 de 2019. ¿Qué esperas para ser uno de nuestros exitosos clientes? Comunícate con nosotros. Entonces, historias de éxito que queremos compartir con ustedes. Tenemos más de 6 instalaciones ya completas de tamizaje neonatal. Somos líder a nivel de TSH neonatal. Llegamos por medio de distribuidores y subdistribuidores a varios sitios acá en Colombia. Entonces, digamos que tenemos bastante recorrido y bastante experiencia. Y esta frase para finalizar, ¿por qué la traje acá? Porque no importa lo lento que vayas, siempre y cuando no te detengas. Las grandes obras no se realizan con la fuerza, sino con la perseverancia. El que persevera alcanza, la energía y la persistencia lo conquistan todo. Uno ve tamizaje neonatal como algo terrible, como algo de largo tiempo, pero el que persevera alcanza. Se los digo ¿por qué? Porque nosotros en Labtronics llevamos haciendo el trabajito como la hormiguita, desde el 2020 que salió la ley, desde antes, haciendo, buscando, poderles llegar a ustedes con todo un portafolio completo en tamizaje y realmente perseveramos y hemos alcanzado. Y esto es para nosotros historia de éxito, el poder llegar a ustedes, el poderles compartir que otros laboratorios lo han logrado, que uno se ve en la etapa de la evaluación cuando hace el proceso aquí abajo, pero hoy veo la flecha ya para llegar, pero si vamos lográndolo lo podemos hacer. Si no lo hacemos y queremos ser referentes y no arrancamos ya, pues nunca lo vamos a lograr. Hemos tenido laboratorios que solo en 6 meses se han logrado acreditar. Entonces, realmente el proceso es hacerlo y perseverar para poderlo alcanzar. Muchas gracias a todos ustedes. Perfecto, doctora Patricia, muchísimas gracias por esta conferencia tan completa sobre tamizaje neonatal, incluyendo el tema del H9 con betatalacemias. A continuación vamos a tener un pequeño breakcito de 5 minutos mientras cargamos la presentación de la doctora Ana Milena y continuamos con nuestra segunda jornada del Simposio Labtronics.